Bienvenidos al canal de audiolibros. Si eres un amante de las grandes obras literarias y te apasionan las aventuras, este es el lugar perfecto para ti. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras narraciones. Hoy les traemos una obra fascinante de uno de los grandes maestros de la literatura de aventuras, Julio Verne. En El Chancellor, nos sumergiremos en un relato de naufragio, lucha por la supervivencia y dilemas humanos en situaciones extremas. Esta historia, menos conocida pero igualmente cautivadora, nos lleva a bordo del barco Chancellor, un navío que enfrentará el caos en alta mar. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, acompañaremos a los sobrevivientes de este naufragio en su lucha por sobrevivir en una isla desierta. ¿Qué decisiones tomarán para enfrentar lo impensable? ¿Qué secretos se revelarán sobre la naturaleza humana en condiciones límite? Descúbrelo con nosotros capítulo a capítulo. Capítulo 1. El naufragio. La mañana se levantó despejada sobre el océano, y el Chancellor avanzaba a buen ritmo, impulsado por los vientos del este. Era un barco robusto, diseñado para enfrentar los desafíos del mar abierto, y la tripulación, aunque pequeña, estaba bien entrenada. La travesía, sin embargo, no era una simple ruta comercial, iba más allá, hacia los confines del mundo conocido. Todos los hombres a bordo sabían que, si bien las aguas parecían tranquilas, el mar tenía un carácter impredecible, como un animal que se oculta en la calma antes de atacar. Los oficiales se mantenían atentos en sus puestos, vigilando el horizonte, pero había una sensación general de optimismo. Los días pasaban sin sobresaltos, y el capitán del Chancellor, un hombre experimentado, confiaba en que esta travesía sería una más en su larga carrera. Sin embargo, nadie pudo prever el desastre que se cernía sobre ellos. Al tercer día de navegación, una niebla espesa comenzó a cubrir el mar, como si el cielo y el agua se fusionaran en una sola masa informe. En principio, el cambio fue tan gradual que apenas se percibió, pero cuando la visibilidad se redujo a unos pocos metros, los hombres comenzaron a inquietarse. Se mantuvieron alertas, esperando que la brisa despejase pronto ese velo de incertidumbre. Entonces, como si el mar hubiese decidido mostrar su verdadero rostro, una tormenta feroz surgió de la nada. El viento cambió abruptamente, pasando de la calma a una ráfaga poderosa. Las olas se elevaron, primero lentamente, luego con una furia que desbordaba cualquier expectativa. El Chancellor, con su casco de hierro, resistía los embates, pero no estaba hecho para enfrentarse a tal furia sin previo aviso. Los oficiales intentaron tomar el control, pero los vientos y las olas golpeaban sin cesar. Las velas se desgarraron, el timón perdió su efectividad y, pronto, el barco comenzó a desviarse de su rumbo. Los gritos de la tripulación se ahogaban en el rugido del viento y el estruendo de las olas chocando contra las maderas del Chancellor. Nadie estaba preparado para lo que vendría. De repente, un fuerte crujido recorrió todo el barco, y un grito estremecedor se alzó por encima del estrépito de la tormenta. El casco del Chancellor había sufrido una grieta, y el agua comenzó a inundar rápidamente los compartimentos inferiores. El pánico se apoderó de los hombres. Algunos intentaron salvar lo que pudieran, otros se aferraron a lo que encontraron, pero el barco, lento y pesado, ya no podía soportar la fuerza de la tormenta. El capitán dio la orden de abandonar el barco, pero el caos se apoderó de la situación. Los botes salvavidas eran pocos, y el tiempo no estaba de su lado. Mientras el Chancellor se hundía, aquellos que lograron alcanzar los botes lucharon por mantenerse a flote, mientras otros eran arrastrados por la furia del mar. El naufragio había comenzado, y con él, una nueva y terrible odisea. En medio de este caos, algunos hombres lograron llegar a una pequeña isla cercana, pero la tormenta continuó su furia sin cesar, como si el océano se hubiera tomado venganza por algo que solo él sabía. El Chancellor ya no era más que una sombra en el horizonte, tragado por el abismo que parecía no tener fin. Y así, sin tiempo para despedirse ni para entender lo que había sucedido, los sobrevivientes quedaron varados en un lugar desconocido, sin saber si había alguna esperanza de ser rescatados. La isla que los recibiría, desconocida e inhóspita, los pondría a prueba de una forma que ningún ser humano podría anticipar. El Chancellor había sido su último refugio seguro, y ahora, enfrentaban un mundo de incertidumbre y supervivencia. Capítulo 2. Los primeros momentos de desesperación. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando la tormenta finalmente cesó, dejando tras de sí un mar revuelto,
como si el océano aún se estuviera quejando por el ataque sufrido. El caos había desaparecido, pero el daño era irreparable. Los botes salvavidas, ahora dispersos y parcialmente destrozados, flotaban a la deriva. Los pocos sobrevivientes que lograron escapar del naufragio se encontraban en una situación tan desesperada como incierta. La isla, ante la que se habían detenido por azar, no ofrecía promesas de salvación. A medida que el sol se elevaba lentamente en el cielo, los hombres, todavía atónitos por lo sucedido, intentaban organizarse. Algunos estaban casi en estado de shock, incapaces de procesar la tragedia que acababan de vivir. Otros, sin embargo, ya habían comenzado a tomar decisiones y a dar órdenes, aferrándose a la necesidad de recuperar el control de la situación. De repente, la realidad se hizo evidente. No había rastro de otros barcos en la cercanía. No había esperanza inmediata de rescate. La isla frente a ellos no era un paraíso tropical, como algunos habrían imaginado en sus peores momentos de miedo. Era un lugar sombrío, cubierto de vegetación espesa, de árboles retorcidos que parecían desafiar el viento y el sol. Las rocas escarpadas a lo largo de la costa se extendían como una fortaleza natural, dificultando el acceso al interior. No había signos de vida humana, ni de asentamientos, ni de algún tipo de refugio. Solo el sonido constante de las olas rompiendo contra las rocas y el suave susurro del viento en las copas de los árboles. Los primeros momentos fueron dominados por la necesidad de encontrar agua y alimento. Los hombres se dividieron en pequeños grupos para explorar la isla, tratando de encontrar algún tipo de recurso que les permitiera sobrevivir. Sin embargo, lo que esperaban fuera recursos abundantes resultó ser una frustrante búsqueda. No había fuentes de agua dulce a la vista, y la vegetación parecía más hostil que hospitalaria. Uno de los hombres, un marinero de nombre Thompson, fue el primero en dar con algo que parecía prometedor. En una pequeña hondonada entre las rocas, encontró un manantial de agua, aunque su caudal era escaso y el agua parecía estar contaminada por los restos del naufragio. A pesar de eso, era agua, y no podían darse el lujo de ser selectivos. Mientras algunos se acercaban al manantial, otros continuaron su búsqueda de comida. Pero la isla, por lo que habían explorado hasta entonces, no les daba ninguna esperanza. Las horas pasaron, pero la falta de recursos básicos comenzó a hacer mella en la moral de los hombres. El hambre y la sed se convirtieron en sus peores enemigos, mucho más que la desolada isla que los rodeaba. El miedo a la muerte estaba presente en cada conversación, en cada mirada furtiva. Mientras tanto, la frustración crecía entre los sobrevivientes. La mayoría de ellos eran marineros, hombres acostumbrados a la disciplina y la obediencia, pero este nuevo desafío no obedecía a reglas conocidas. ¿Qué vamos a hacer ahora?, se preguntaba uno de los hombres, un joven llamado Edward, cuya cara aún mostraba la palidez del terror vivido durante el naufragio. Aguantar, Edward, simplemente aguantar, le respondió Thompson, el hombre que había encontrado el manantial, con tono firme. Pero ni él parecía convencido de sus propias palabras. A medida que avanzaba el día, los hombres comenzaron a entender que no podían esperar una solución rápida. No habría rescate inminente. La isla no les ofrecería ninguna comodidad, solo el desafío constante de la supervivencia. Algunos intentaron organizar turnos para vigilar la costa, con la esperanza de ver un barco de rescate. Otros comenzaron a construir improvisados refugios, utilizando los restos del naufragio, maderas rotas, cuerdas y lonas. Una de las decisiones más difíciles que tuvieron que tomar fue el reparto de los pocos víveres que lograron rescatar del naufragio. Unas cuantas latas de comida, algo de pan en mal estado, y un poco de licor que, aunque no era suficiente para alimentar a todos, les dio un pequeño alivio. Pero la realidad se imponía. El agua de la isla no era potable, la comida escaseaba, y lo peor de todo, la incertidumbre sobre el futuro comenzaba a mermar las fuerzas de los sobrevivientes. Los primeros conflictos surgieron casi inmediatamente. La lucha por la comida, la distribución del agua y la organización de las tareas diarias se volvieron temas de discusión constante. Entre los hombres, surgió una rivalidad por el liderazgo, ya que no todos se sentían conformes con la autoridad de Thompson, a pesar de que él había sido el primero en encontrar agua potable. Algunos consideraban que las decisiones debían tomarse de manera democrática, mientras que otros buscaban una figura de autoridad fuerte para que guiara al grupo en esos tiempos difíciles. Este lugar no es un hotel, amigos, no estamos aquí para hacer amigos.
dijo, de manera cortante, otro marinero llamado Hargraves, cuya actitud arrogante no dejaba lugar a dudas sobre su visión del liderazgo. Si no empezamos a tomar decisiones duras, todos vamos a morir aquí. Y mientras las horas se transformaban en días, la isla no dejaba de presentar sus desafíos. Los hombres, exhaustos por la falta de sueño, por la ansiedad y el miedo, se veían obligados a enfrentarse no solo a la naturaleza, sino a sus propios instintos y emociones. El sol abrasaba durante el día, y las noches se volvieron frías y aterradoras, llenas de ruidos extraños provenientes de la oscuridad, que parecía absorberlo todo. En su desesperación, algunos comenzaron a especular sobre la posibilidad de que nunca los rescataran, que esta isla desierta sería su tumba. Otros, sin embargo, mantenían un rayo de esperanza, aferrándose a la idea de que, con el tiempo, un barco pasaría por allí y los salvaría. Pero, sin recursos y con la moral a la baja, los días comenzaban a diluirse en una rutina de angustia, sufrimiento y sobrevivencia. La isla, que en un principio parecía un pequeño refugio, se iba convirtiendo rápidamente en una prisión de la que no había escapatoria. Capítulo 3. La lucha por la supervivencia. Las horas parecían convertirse en días interminables bajo el implacable sol de la isla. La lucha por la supervivencia había comenzado, y con ella, una serie de sacrificios, tensiones y decisiones que marcarían el destino de los hombres varados en ese rincón olvidado del mundo. La situación se había vuelto aún más crítica en la mañana siguiente, cuando los hombres comenzaron a dar cuenta de lo escasos que eran los recursos. El manantial descubierto por Thompson no bastaba para satisfacer las necesidades de todos, y las provisiones que se habían salvado del naufragio se agotaban rápidamente. Las latas de comida, que al principio parecían suficientes, ahora se veían como un tesoro escaso. La desesperación se instaló de manera sutil en los rostros de los sobrevivientes, que empezaban a mostrarse más tensos y ansiosos. La primera gran decisión fue cómo organizarse para optimizar el agua y la comida disponibles. Los hombres más fuertes se ofrecieron para buscar más recursos en la isla, mientras los más débiles quedaban en el campamento improvisado para cuidar el agua y los pocos víveres. Los más experimentados, como Thompson, insistieron en que la prioridad debía ser encontrar una fuente de agua potable, pero lo que parecía sencillo en la teoría resultaba ser una tarea titánica en la práctica. A medida que avanzaba el día, el calor era tan sofocante que los hombres, al principio reacios a hacer esfuerzos adicionales, se vieron obligados a movilizarse más y más. El sol abrasaba la tierra, y la vegetación de la isla, aunque densa, ofrecía pocos refugios naturales. Algunos intentaron cavar en busca de agua subterránea, pero la tierra parecía seca e inamovible. Los esfuerzos por encontrar alimento resultaron igualmente frustrantes. Pocas plantas comestibles crecían en la isla, y los animales, si es que existían, estaban en su mayoría ocultos o escapaban rápidamente a la menor presencia humana. Al final del día, lo único que quedaba de esperanza era un pequeño arroyo que habían encontrado algunos hombres al sur de la isla. El agua era más fresca que la del manantial, pero su caudal era tan bajo que apenas si podía abastecer a un par de personas. Sin embargo, Thompson y Hargraves, uno de los hombres más fuertes, tomaron la decisión de construir una red improvisada de canalización utilizando restos de madera y tela rota de los botes salvavidas. Su idea era aumentar el flujo de agua hacia el campamento principal, un intento desesperado por asegurar que todos pudieran beber. Mientras tanto, en el campamento, los ánimos se deterioraban rápidamente. Las discusiones sobre la distribución de los víveres y el agua empezaron a intensificarse. Edward, el joven marinero, comenzó a cuestionar las decisiones de Thompson, quien parecía haberse tomado el papel de líder de manera más o menos natural, pero que no era del gusto de todos. ¿Por qué solo él tiene el derecho de decidir qué hacer con el agua y la comida? Se quejaba Edward en voz baja. Estamos todos en esta situación, y deberíamos poder tomar decisiones juntos. Al principio, Thompson trató de mantener la calma y la disciplina, pero las críticas de Edward comenzaron a socavar su autoridad. Aunque Thompson era un hombre práctico y decidido, su liderazgo no estaba exento de fallos. Su incapacidad para encontrar una solución rápida a los problemas que los aquejaban hizo que algunos cuestionaran su habilidad para mantenerlos con vida. Los roces entre los hombres aumentaron, y la división en el grupo parecía inevitable. Una tarde, mientras algunos hombres intentaban pescar en las aguas turquesas que rodeaban la isla, un rayo de esperanza apareció. Uno de los hombres, George,
había encontrado una serie de peces en una pequeña ensenada cerca de la costa. Al principio, parecía que la suerte les estaba favoreciendo, pero al intentar capturarlos, se dieron cuenta de que las herramientas improvisadas que tenían eran inútiles. La pesca, que parecía una solución a su hambre, se convirtió en una frustrante tarea, y el trabajo en equipo se desintegró aún más. La creciente desesperación se transformó en una furia que comenzó a estallar en pequeñas peleas. El calor, la escasez de alimentos y agua, y la tensión entre los sobrevivientes finalmente colapsaron la falsa fachada de unidad. Hargreaves, quien se había mostrado especialmente agresivo en sus críticas a Thompson, comenzó a arremeter contra él, cuestionando su autoridad con cada decisión. La situación llegó a su punto crítico cuando, en una discusión sobre la cantidad de agua que se debía consumir por cada hombre, Hargreaves le dio un empujón a Thompson, desatando una pelea física. «No tienes derecho a tomarte todo para ti», gritaba Hargreaves mientras forcejeaba con Thompson. La pelea no duró mucho, pero dejó una huella visible en ambos hombres. Thompson, aunque no estaba exento de culpa, era más un hombre de acción que de palabras, y su paciencia, agotada por la constante presión de la situación, cedió momentáneamente. Hargreaves, por su parte, estaba demasiado consumido por la desesperación y su propio miedo como para ver la imagen completa de lo que estaba ocurriendo. Los hombres que los rodeaban, al principio vacilantes, pronto se dividieron en dos bandos. Algunos apoyaban a Thompson, mientras que otros, más jóvenes y rebeldes, se alinearon con Hargreaves, quien les prometió que, si seguían su liderazgo, podrían tomar el control de la situación. La isla, que había sido su refugio temporal, se convertía rápidamente en un campo de batalla por el poder. Esa noche, el grupo se dividió en dos. Los que apoyaban a Thompson se acurrucaron cerca del manantial, mientras que los que se habían unido a Hargreaves se replegaron cerca de la costa, en un intento de encontrar nuevas rutas de escape, aunque sin mucho éxito. El campamento, ahora dividido, parecía menos seguro que nunca. La tensión era palpable, y la sombra de la duda oscurecía la moral de todos los sobrevivientes. El sueño esa noche fue escaso, perturbado por el miedo y las discusiones que continuaban incluso en silencio. Las pesadillas, alimentadas por la desesperación y la sed, perseguían a los hombres durante su descanso interrumpido. Mientras tanto, la isla, indiferente a sus disputas, permanecía tan aislada como siempre, ajena a las luchas internas que amenazaban con destruir la única posibilidad de supervivencia, la unidad. Capítulo 4. La tormenta interna. La división en el campamento se había vuelto más profunda con cada día que pasaba. La isla, aunque deshabitada, parecía estar cada vez más llena de una tensión palpable. La lucha por la supervivencia había dejado de ser solo una cuestión de encontrar comida o agua. Ahora se trataba de un conflicto mucho más complejo, la lucha por el control, la autoridad y la esperanza. Esa mañana, la atmósfera era más pesada que nunca. Thompson, después de la pelea con Hargreaves, había intentado mantener la calma en el campamento. Sin embargo, la situación era insostenible. La desconfianza se había apoderado de los hombres, y la cohesión que había existido al principio comenzaba a desmoronarse. La unidad necesaria para hacer frente a los desafíos de la isla se había evaporado, dejando solo un grupo dividido y cada vez más desesperado. A lo lejos, la figura de Hargreaves podía verse caminando junto a su grupo, que consistía en los hombres más jóvenes y los que estaban en desacuerdo con la manera autoritaria de Thompson. El líder del grupo rebelde estaba decidido a desafiar la autoridad de Thompson y reclamar el control del campamento. En las últimas horas, había discutido con sus seguidores sobre la necesidad de tomar decisiones más drásticas, incluyendo la construcción de un refugio mejor y el uso de los recursos con un enfoque más flexible y menos controlado. Por otro lado, Thompson y sus partidarios, aunque no carecían de recursos, comenzaron a ver cómo su autoridad se desvanecía con cada enfrentamiento. El liderazgo que había asumido naturalmente estaba siendo cuestionado constantemente. Sus intentos por mantener el orden se veían sistemáticamente socavados por las críticas de Hargreaves y su grupo. Sin embargo, la situación no había llegado a su punto más crítico. Ese cambio estaba aún en el aire, esperando el momento adecuado para estallar. Una tarde, mientras los hombres de ambos grupos se cruzaban en la playa, las palabras fueron más cortantes que nunca. Hargreaves, con una sonrisa de superioridad, miró a Thompson con desdén. ¿Sigues creyendo que puedes ser el líder de este desastre?, le dijo, con una mirada desafiante. Este lugar no necesita a un dictador.
Necesitamos tomar las riendas y hacer que esto funcione para todos. No podemos seguir tus reglas estúpidas. La ira brillaba en los ojos de Thompson, quien, aunque intentó mantenerse sereno, no pudo evitar la respuesta que surgió desde lo más profundo de su ser. ¿Y qué propones, Hargreaves? Respondió, su voz grave. ¿Que nos olvidemos de la disciplina y el orden, y que todos actúen por su cuenta? ¿Acaso no ves que, si seguimos así, pronto ni siquiera seremos capaces de sobrevivir? El ambiente estaba cargado de electricidad, como si el mismo aire estuviera esperando el estallido de la tormenta que se avecinaba. En el fondo, todos sabían que el conflicto era solo una cuestión de tiempo. Ya no se trataba solo de conseguir comida o agua. Ahora, la isla había adquirido una dimensión más oscura, más peligrosa. Esa noche, un ligero viento comenzó a soplar desde el océano, llevando consigo nubes oscuras que cubrían el cielo y sumían la isla en una oscuridad más profunda. El sonido de las olas rompiendo contra la costa parecía presagiar algo aún más terrible que la tormenta física que se avecinaba. A medida que la noche avanzaba, los grupos se separaron para dormir, aunque el sueño de todos estuvo plagado de inquietud. El miedo de lo desconocido, combinado con las tensiones internas, dificultaba que los hombres pudieran descansar con tranquilidad. El sueño de Thompson estuvo lleno de imágenes fragmentadas, recuerdos del barco, la mirada desafiante de Hargreaves, y el rostro agotado de los demás hombres, que lo miraban en silencio. La tormenta, que había estado acumulándose lentamente, finalmente llegó en la madrugada. El viento, feroz y gélido, azotó la isla con furia. Las olas se elevaron de manera violenta, estrellándose contra las rocas y arrastrando todo a su paso. El campamento improvisado de Thompson fue el primero en ser golpeado. La lona que cubría sus pertenencias se desintegró bajo la fuerza del viento, y las cestas de provisiones fueron arrastradas por el agua. A la par, el campamento de Hargreaves no estuvo exento de los efectos devastadores de la tormenta. El refugio improvisado que habían construido con ramas y hojas se desmoronó rápidamente, y la lluvia torrencial comenzó a empapar todo. El caos era absoluto. El rugir de la tormenta oscurecía las voces de los hombres, que intentaban desesperadamente asegurar lo poco que quedaba de sus pertenencias. Los hombres de ambos grupos, aunque dispersos y desconcertados por el desbordamiento de la tormenta, rápidamente se unieron en un intento por salvar lo que pudieran. La colaboración, por fin, parecía ser la única salida. Con el viento soplando con una fuerza imparable, todos sabían que se enfrentaban a algo mucho mayor que sus disputas internas. La naturaleza misma estaba desafiándolos, y no podían permitirse más divisiones. La lucha por la supervivencia, que ya era difícil, se volvía ahora más aterradora y urgente. Las olas gigantes que arrasaban la playa, la lluvia que no cesaba y el viento que cortaba como cuchillos, dejaban claro que la isla no iba a ser un refugio seguro para mucho más tiempo. Los hombres, cubiertos de barro y agua, apenas podían mantenerse en pie, pero la necesidad de sobrevivir les dio fuerzas. Esa noche, todos los hombres de la isla se unieron, sin importar el grupo al que pertenecieran. Ya no se trataba de la autoridad de Thompson o las promesas de Hargreaves, sino de la mera posibilidad de sobrevivir a lo que parecía una fuerza imparable de la naturaleza. En el corazón de la tormenta, los hombres finalmente comprendieron la magnitud de lo que estaba en juego. La isla ya no era solo un sitio para sobrevivir, era un campo de pruebas, donde cada uno debía decidir si iba a pelear por sí mismo o si se uniría con los demás para enfrentar lo que parecía un destino imparable. La tormenta era solo el comienzo de la prueba que los hombres debían afrontar. Capítulo 5. La lucha por la supervivencia. La tormenta que había azotado la isla durante toda la madrugada parecía no querer amainar. El viento continuaba su furia desatada, y las lluvias torrenciales no cesaban. La isla, que hasta hacía pocos días había sido un refugio prometedor, ahora era un lugar implacable, casi un enemigo, que arrastraba con cada ola y golpe de viento cualquier intento de esperanza. Al amanecer, los hombres, empapados hasta los huesos, se encontraban varados en un escenario de caos. Sus refugios improvisados, que habían sido mal construidos a toda prisa, habían sido completamente destruidos. Las provisiones que tanto costaron recolectar habían desaparecido en el agua, y con ello, su última fuente de seguridad. Ahora, no solo tenían que enfrentarse a la fuerza de la naturaleza, sino también a la creciente ansiedad por sobrevivir en un entorno que parecía querer devorarlos. Thompson, a pesar de estar agotado por la tormenta y la lucha interna que había vivido en los últimos días, tomó las riendas.
Sabía que no podía permitir que el caos se apoderara por completo del grupo. Reunió a los hombres, algunos de los cuales ya se veían derrotados por el frío y la fatiga. En su rostro se reflejaba la dureza de la situación y la urgencia de tomar decisiones cruciales. «Escuchen todos», dijo con voz firme, «debemos mantener la calma. Ahora no se trata de quién tiene razón o quién tiene el control. Se trata de sobrevivir. Tenemos que encontrar un refugio más sólido, conseguir comida y organizarnos para resistir esta tormenta lo mejor que podamos. No podemos darnos el lujo de perder más tiempo peleando entre nosotros». Mientras Thompson hablaba, algunos hombres asintieron, aunque otros, como Hargreaves, aún fruncían el ceño, con desconfianza hacia el líder del grupo. Sin embargo, el sentido de urgencia y la desesperación por sobrevivir comenzaron a calar hondo en todos. La situación, aunque aún peligrosa, los obligaba a dejar de lado las disputas personales. La isla ya no era un terreno fértil para los egos. Decidieron reorganizarse y formar pequeños grupos de trabajo, cada uno encargado de una tarea específica. Algunos se encargaron de recoger lo poco que quedaba de las provisiones, otros comenzaron a construir un nuevo refugio utilizando rocas, ramas y los restos de las velas que habían logrado salvar. A pesar de que el esfuerzo parecía inútil bajo la presión de la tormenta, los hombres trabajaban como si el simple hecho de seguir ocupados les diera un propósito. Hargreaves, a regañadientes, se unió al grupo de construcción, aunque no sin mirar de reojo a Thompson. La animosidad entre ambos era evidente, pero la supervivencia no daba lugar a elecciones. Todos sabían que la única manera de enfrentar la catástrofe era mantenerse unidos. Mientras tanto, otros hombres, más jóvenes y con menos experiencia, mostraban signos de desesperación. La falta de comida, la constante humedad y el agotamiento físico se estaban tomando su tributo. Algunos se desplomaron en el suelo, incapaces de seguir adelante. Thompson se acercó a uno de ellos, un joven que apenas se sostenía en pie. «No te preocupes, compañero. El refugio está casi listo», le dijo, intentando infundirle algo de esperanza. «Descansa un poco, pero no pierdas la fe. Lo superaremos». El muchacho asintió débilmente, su rostro pálido reflejaba el miedo y la desesperación que todos sentían, pero las palabras de Thompson parecían darle una pizca de aliento. A medida que el día avanzaba, la tormenta parecía dar tregua, aunque las olas seguían chocando con fuerza contra la orilla. Los hombres, ahora más unidos que antes, no cesaban en su empeño. La idea de construir un refugio robusto se había convertido en la prioridad. Sabían que si no encontraban un lugar seguro para resguardarse, la tormenta podría devastar lo poco que les quedaba. Sin embargo, las dificultades no solo eran externas. Mientras las horas pasaban, las tensiones entre los hombres, aunque aparentemente suprimidas por la necesidad de colaboración, continuaban latentes. Las miradas furtivas entre Hargreaves y Thompson, los murmullos y las discusiones sobre las decisiones que se tomaban, indicaban que el conflicto no se había resuelto. De hecho, solo parecía estar esperando el momento oportuno para explotar. Una vez que el refugio estuvo listo, y después de una ardua jornada de trabajo, los hombres finalmente pudieron sentarse alrededor del fuego. El silencio era pesado, y las luces titilantes del fuego proyectaban sombras que bailaban en las rocas cercanas. La tranquilidad, aunque temporal, les permitió relajarse, aunque solo un poco. Estaban a salvo por ahora, pero todos sabían que la amenaza de la tormenta seguía presente. La isla, con su belleza oculta y sus peligros ocultos, continuaba siendo un territorio incierto. El sonido del viento cesó momentáneamente, y la oscuridad se apoderó del campamento. Los hombres, agotados por el trabajo y las emociones del día, cayeron en un sueño inquieto, con la constante preocupación por lo que el futuro les deparaba. A pesar de que la tormenta había amainado, el verdadero desafío apenas comenzaba. La lucha por la supervivencia había llegado a su clímax, pero lo que estaba por venir podría ser aún más difícil. Capítulo 6. La incertidumbre del mañana. El día amaneció claro, pero el alivio que proporcionaba el sol no duró mucho. Mientras los hombres se despertaban, aún agotados por el trabajo de la víspera, el peso de la incertidumbre seguía palpable en el aire. Aunque el refugio estaba más o menos terminado, la isla seguía siendo un territorio indómito, hostil. La tormenta que los había azotado era solo uno de los muchos peligros que acechaban en ese lugar, y todos lo sabían. Thompson se despertó temprano, como siempre lo hacía.
A medida que la luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles que rodeaban el campamento, su rostro reflejaba una concentración silenciosa. Sabía que tenían que encontrar una manera de asegurar su supervivencia a largo plazo. La isla, con su entorno selvático y su apariencia aparentemente paradisíaca, ocultaba muchas amenazas que aún no comprendían completamente. Se acercó a la orilla, mirando al horizonte. A pesar de la calma de ese día, su mente no dejaba de pensar en lo que vendría después. No podían vivir allí para siempre. Necesitaban una salida, y la única forma de encontrarla era explorar la isla más a fondo. Reunió a los hombres para una nueva reunión, pero esta vez el ambiente era distinto. La desesperanza y la fatiga estaban sustituyendo la energía inicial con la que habían trabajado para construir el refugio. El tiempo que pasaba en la isla parecía estancarse. Los días se alargaban sin una solución clara a la vista, y la moral del grupo empezaba a desmoronarse lentamente. «Compañeros», comenzó Thompson, con voz firme pero con un matiz de preocupación, «no podemos quedarnos aquí para siempre. Necesitamos explorar más la isla. Hay un puerto en algún lugar de este lugar, y debemos encontrarlo si queremos tener alguna esperanza de salir de aquí. La comida escasea, y la provisión de agua tampoco es interminable. Si no actuamos, pronto nos enfrentaremos a una crisis aún peor». Un murmullo recorrió el grupo. Algunos hombres, como Hargreaves, que seguía receloso de Thompson, comenzaron a protestar. «¿Y si es demasiado peligroso?», preguntó Hargreaves, levantando una ceja. «¿Qué tal si nos encontramos con más obstáculos de los que podemos manejar?». Thompson sabía que esa era una preocupación válida, pero también comprendía que la inacción podría ser mucho peor. Dejar pasar más tiempo sin tomar decisiones podría ser la ruina para todos. Los hombres necesitaban esperanza, una dirección clara hacia un futuro que no fuera el de la desesperación. «Es un riesgo que debemos correr», dijo Thompson, mirando fijamente a los ojos de Hargreaves. «Si no lo hacemos, ¿qué nos queda?». Hargreaves no respondió, pero su mirada mostraba que la duda persistía en su mente. Sin embargo, el resto del grupo pareció aceptar la propuesta de Thompson, y la decisión de explorar la isla se tomó por mayoría. Se organizó un equipo para realizar la expedición, y todos comenzaron a prepararse para lo que, sin saberlo, sería un nuevo capítulo lleno de peligros y sorpresas. El grupo comenzó a marchar por la isla, siguiendo los senderos que la naturaleza había dejado a su paso. A medida que avanzaban, el paisaje comenzaba a transformarse. Al principio, la vegetación densa y tupida rodeaba el camino, pero pronto se hicieron visibles llanuras de hierba que, si bien ofrecían algo de visibilidad, también exponían al grupo a nuevas amenazas. Las huellas de animales salvajes que se cruzaban en su camino recordaban que no estaban solos en este lugar. Las horas pasaban lentamente mientras avanzaban sin descanso. Las conversaciones entre los hombres se volvían más dispersas, y el agotamiento comenzaba a hacer mella en todos. La falta de alimentos y la continua exposición al sol abrasante minaban sus fuerzas. Pero aún así, no podían detenerse. La esperanza de encontrar una salida seguía siendo el único faro en medio de la oscuridad. Llegaron a una pequeña colina que les permitió tener una visión más clara del entorno. Desde allí, pudieron ver un paisaje distinto al que habían conocido hasta ahora. Una pequeña bahía en la distancia, rodeada por acantilados rocosos. Un puerto, tal vez, podría estar cerca de ese lugar. Thompson se acercó al borde de la colina, observando con atención. La bahía parecía tranquila, pero las rocas y el terreno escarpado que la rodeaban hacían que el acceso fuera extremadamente difícil. Sin embargo, el simple hecho de haber encontrado un posible lugar de escape renovaba el ánimo del grupo. «Allí», señaló Thompson, señalando la bahía con un dedo firme. «Ahí está nuestra oportunidad». Pero en cuanto sus palabras se pronunciaron, un grito rompió el silencio. Uno de los hombres, el más joven del grupo, había tropezado y caído por la colina. El accidente no fue grave, pero el susto les recordó la dureza del entorno. Nadie podía confiarse. La isla parecía ofrecer una oportunidad de escape, pero cada paso que daban los ponía en riesgo. El grupo descendió la colina con cautela, buscando el camino más seguro hacia la bahía. La tensión aumentaba a medida que se acercaban. La idea de que finalmente podían salir de la isla los mantenía en vilo, pero a la vez, el temor de que algo los pudiera detener estaba presente. Esa tarde, mientras descansaban en una pequeña área plana cerca de la bahía,
Comenzaron a elaborar planes. Había que navegar por las rocas, y, si llegaban a la orilla, tenían que asegurarse de que el puerto estuviera realmente accesible. Sin embargo, la incertidumbre seguía presente. ¿Qué más les esperaba en la isla? ¿Era el puerto realmente accesible o era solo una ilusión? Los hombres se miraban entre sí, conscientes de que no sabían lo que les depararía el mañana. La única certeza era que la lucha por la supervivencia continuaba, y que solo unidos podrían enfrentarse a lo que viniera. Capítulo 7. La revelación del puerto. El sol había comenzado a descender, tiñendo de un rojo cálido el horizonte cuando el grupo alcanzó finalmente la costa de la bahía. La luz moribunda del día les permitió ver las aguas tranquilas, rodeadas por altos acantilados que parecían proteger el lugar de todo acceso. Al principio, la bahía parecía ser un refugio tranquilo, pero la escarpada entrada que los rodeaba mantenía el misterio de si el puerto al que se dirigían era accesible o simplemente un espejismo, una ilusión creada por sus mentes desesperadas. Thompson observó el paisaje con una mezcla de esperanza y cautela. Sabía que la situación era delicada y que si no actuaban con inteligencia, todo podría derrumbarse. Los hombres estaban exhaustos, y el tiempo apremiaba. Si el puerto era realmente accesible, la búsqueda de una salida había llegado a su fin. Pero si no lo era, tendrían que regresar al campamento, aún sin la certeza de un futuro. El grupo comenzó a descender hacia la orilla, tomando precauciones mientras se deslizaban entre las rocas que dominaban el paisaje costero. Cada paso era importante, cada movimiento debía ser calculado. De repente, uno de los hombres, Davis, señaló hacia el agua con un grito de sorpresa. Miren, un barco. Todos se giraron hacia él, y la vista de un pequeño barco anclado cerca de la orilla hizo que el corazón de todos se acelerara. Era un barco, no demasiado grande, pero lo suficiente como para llevar a los hombres fuera de la isla. El sueño de la libertad estaba más cerca que nunca, y por primera vez en semanas, los hombres se sintieron aliviados. Pero no era una victoria todavía. La proximidad al barco no significaba que estuvieran a salvo. Había muchas preguntas sin respuesta. Thompson se adelantó, tomando la delantera como siempre lo hacía. Con cada paso que daba, su mente se llenaba de pensamientos. ¿Cómo había llegado ese barco allí? ¿Quién lo había dejado? ¿Sería seguro abordarlo? Mientras caminaba hacia el pequeño bote, un nudo de incertidumbre se formaba en su estómago. La idea de que alguien pudiera haberlo dejado allí intencionadamente le cruzó la mente, pero no había señales de que alguien estuviera cerca. La isla, aparentemente deshabitada, se mantenía tan enigmática como siempre. Al acercarse, los hombres se dieron cuenta de que el barco estaba en mejores condiciones de lo que habían esperado. El casco estaba intacto, aunque un poco cubierto de algas y restos de salitre, pero lo más sorprendente era la vela, que aunque vieja, todavía era útil. Parecía haber sido abandonado rápidamente, sin signos de haber sido usado recientemente. Thompson y los otros hombres se agacharon para examinarlo, y rápidamente se dieron cuenta de que podría ser su salvación. «Este barco es nuestra oportunidad», dijo Thompson, mirando a los demás con una mirada firme. «Si conseguimos repararlo, podremos salir de esta isla». Los hombres comenzaron a revisar el barco con más detalle. Al principio, pensaron que el daño era mayor del que parecía, pero pronto descubrieron que solo necesitaban algunos ajustes menores para que fuera funcional. Estaban emocionados, pero sabían que no podían bajar la guardia. La isla aún albergaba misterios que no podían dejar de lado. Después de varias horas de trabajo, el barco estaba casi listo para zarpar. Sin embargo, el cansancio seguía siendo un enemigo formidable. Algunos de los hombres, agotados por los días previos de exploración y esfuerzo físico, se mostraron reacios a seguir trabajando. Thompson, sabiendo que no podían perder tiempo, tomó las riendas. «No podemos rendirnos ahora», les dijo con determinación. «Es nuestra única oportunidad. Si no lo aprovechamos, no sabemos cuánto tiempo más estaremos aquí». El grupo, aunque cansado, continuó con el trabajo. Las reparaciones menores fueron completadas, y pronto el barco estuvo lo suficientemente preparado para emprender el viaje. La sensación de alivio fue palpable, pero también lo era el miedo. No sabían qué los esperaba al otro lado, ni siquiera si el barco podría resistir la travesía. Sin embargo, la única opción era ir hacia adelante. Cuando finalmente todo estuvo listo,
Thompson y los demás hombres se subieron al barco con una mezcla de emoción y ansiedad. El mar, que antes les parecía un enemigo imponente, ahora era su único camino hacia la salvación. Al principio, las aguas fueron tranquilas, pero pronto se dieron cuenta de que el ambiente en la isla no se había rendido tan fácilmente. A medida que avanzaban mar adentro, el viento comenzó a arremeter, empujando el barco hacia el horizonte incierto. La sensación de estar al borde de lo desconocido llenaba el aire. Nadie sabía si las aguas los llevarían hacia un puerto seguro o hacia nuevas dificultades. La esperanza se mantenía viva, pero la pregunta era si esa esperanza sería suficiente para enfrentar lo que el mar les tenía preparado. A medida que se alejaban de la isla, la costa comenzó a desvanecerse en la distancia. El sonido de las olas chocando contra el casco del barco fue lo único que acompañó a los hombres en su silencioso viaje. Las emociones de la tripulación eran diversas. Algunos miraban al frente con determinación, otros con temor. No podían dejar de preguntarse si realmente estaban escapando del peligro, o si solo se estaban adentrando en otro desafío. El viaje en el barco comenzó a parecer interminable. El horizonte parecía no acercarse, y el mar estaba tan vasto que a veces parecía tragarse todo a su paso. No era solo la inquietud del tiempo que pasaba, sino la inquietud de no saber qué sucedería en su futuro. En la oscuridad de la noche, Thompson se quedó vigilante en la proa del barco, mirando al frente. Los hombres, cansados, se habían acomodado en el interior del barco para descansar. Mientras tanto, sus pensamientos se mezclaban entre la gratitud por haber encontrado una salida, la incertidumbre sobre lo que vendría y la pregunta inevitable: ¿realmente se habían liberado de la isla, o solo habían cambiado de prisión? Capítulo 8. La travesía incierta. El barco comenzó a avanzar mar adentro, deslizándose lentamente por las aguas del océano en la que la tripulación no tenía más que su esperanza como guía. La isla se alejaba poco a poco, y con ella, las promesas de una vida libre, pero también las dudas sobre lo que les deparaba el futuro. A medida que las horas pasaban, el viento soplaba con más fuerza, lo que hacía que las velas se izaran con una energía renovada, pero al mismo tiempo, ese mismo viento parecía ocultar algo en su brisa. El océano estaba cambiando. La oscuridad de la noche envolvía al grupo, y la luna, débil y distante, apenas ofrecía luz. Los hombres, agotados por los días de tensión y trabajo, luchaban por mantenerse despiertos. Sin embargo, la mente de Thompson seguía alerta. Aunque había algo reconfortante en estar a bordo del barco y alejarse de la isla, su intuición le decía que algo no estaba bien. El océano parecía querer esconder algo. A lo largo de la noche, las aguas comenzaron a volverse más agitadas. Las olas, que al principio eran suaves y tranquilas, se levantaron como gigantes que chocaban contra el casco del barco con una fuerza creciente. El barco saltaba de un lado a otro, y el crujido de la madera resonaba en la quietud de la oscuridad. Los hombres se levantaron rápidamente, algunos mareados por el vaivén del barco, otros luchando contra la inestabilidad que les impedía moverse con rapidez. Thompson, con una mirada decidida, empezó a dar órdenes claras, pero la tensión se apoderaba de todos. La situación se volvía cada vez más peligrosa. «Aseguren las velas», gritó Thompson, mientras intentaba mantener el control de la nave. «Hay que evitar que el viento nos voltee». Davis, el marinero experimentado del grupo, se acercó rápidamente a Thompson con una expresión preocupada. «El viento está cambiando de dirección», le dijo, mirando al horizonte oscuro. «Algo no está bien. Las olas son más grandes de lo normal para esta zona». Thompson asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Sabía que enfrentarse a la furia del océano podría significar el fin de su travesía, pero también sabía que no había vuelta atrás. Si se rendían, la isla quedaría como un recuerdo amargo. Si continuaban, enfrentaban lo desconocido. Mientras tanto, el barco luchaba por mantenerse a flote. Los hombres se aferraban a lo que podían, con las manos y los pies luchando contra las sacudidas constantes. La lluvia comenzó a caer, fina al principio, pero pronto se convirtió en un torrente que empapó rápidamente a los tripulantes. El sonido de las gotas al golpear el agua se unió al rugido de las olas, creando una melodía inquietante, como si el mar estuviera celebrando su victoria sobre los hombres. La niebla se levantaba, envolviendo al barco y dificultando la visibilidad. Los hombres ya no podían ver más allá de unos pocos metros. Thompson, que permanecía en la proa, tenía la sensación de que estaban a merced de fuerzas mucho mayores que ellos.
No solo el viento y el agua parecían estar contra ellos, sino que algo en el ambiente, un presagio quizás, les hacía sentirse como si fueran solo una pequeña mota en un universo vasto y frío. Los hombres empezaron a murmurar entre sí, sus voces apagadas por el rugido del viento y el golpeteo de las olas. Algunos, derrotados por el cansancio, se tumbaban en el suelo del barco, sin poder hacer más que esperar. Otros, más resistentes, se mantenían en sus puestos, buscando alguna señal que les indicara que estaban a punto de cruzar a una zona más tranquila del mar. La tormenta, como una bestia salvaje, no parecía dar tregua. El barco estaba al borde del colapso, pero la tripulación no dejaba de luchar. Cada intento por manejar el timón y las velas se volvía una lucha encarnizada contra la naturaleza misma. La angustia comenzaba a apoderarse de algunos, que empezaban a preguntarse si realmente sobrevivirían a esta travesía. ¿Había alguna esperanza de escapar del océano, o se habrían adentrado en su perdición? Thompson, a pesar de todo, mantenía su postura firme. Tenía que tomar decisiones rápidas. De repente, algo captó su atención. A lo lejos, una sombra se asomó entre la niebla. Era difusa al principio, pero luego comenzó a tomar forma, como una gigantesca montaña flotante en medio de la tormenta. La isla había quedado atrás, pero había algo más. Algo imponente. «Mirad. Allá. Una isla», gritó Thompson. Los hombres miraron en dirección a donde él señalaba. La silueta de una isla emergía de la niebla, su perfil apenas visible debido a la tormenta, pero inconfundible. Era el único punto de referencia en medio de la nada. Con renovada esperanza, el grupo hizo todo lo posible para llevar el barco hacia la isla. Las fuerzas del océano no cedían, pero el destino parecía haberles dado una oportunidad. La isla, sin embargo, seguía siendo un misterio. ¿Sería un puerto seguro, o era solo otro peligro al que enfrentarse? A medida que la distancia entre ellos y la isla se reducía, la tensión en el aire se volvía más densa. Nadie podía saber qué encontrarían allí. No podían permitirse más errores. El barco siguió avanzando, y con cada minuto que pasaba, la isla parecía más cerca. La pregunta no era si llegarían, sino que les esperaría al llegar. Capítulo 9. La isla desconocida. La isla que había surgido como un espejismo en medio de la tormenta se hizo cada vez más real a medida que el barco se acercaba a su orilla. La niebla que rodeaba su perfil se disipaba lentamente, y la figura de la isla, un tanto sombría pero prometedora, se delineaba en la oscuridad de la noche. La tormenta continuaba azotando el mar, pero la isla parecía ofrecer algún tipo de refugio, un punto de tierra firme al que aferrarse en medio de la vastedad del océano. El barco, ya dañado por el golpe de las olas, avanzaba con dificultad hacia la costa. La tripulación, agotada y temerosa, sabía que cualquier error podría significar el final de su travesía. Pero el destino parecía haberles ofrecido una oportunidad, aunque el misterio que rodeaba esa isla desconocida seguía siendo palpable. «Preparaos para el desembarco», gritó Thompson, tomando las riendas de la situación. A pesar de su fatiga, su voz sonaba firme, como si la supervivencia dependiera de cada uno de los movimientos que hicieran. Los hombres, como si fueran autómatas, comenzaron a cumplir con las órdenes de inmediato. Los remos se sumergían en el agua, los cabos se tensaban, y el timón era girado con determinación para dirigir la nave hacia la costa. Los sonidos del mar chocando contra el casco eran ahogados por el viento y las órdenes que resonaban entre los tripulantes. La sensación de alivio que habían experimentado al ver la isla se mezclaba con la creciente ansiedad por lo que encontrarían allí. La costa comenzó a hacerse más clara. Se podía distinguir una gran extensión de arena, marcada por rocas que sobresalían aquí y allá. A lo lejos, unas formaciones rocosas parecían apuntar hacia el cielo, y una vegetación espesa y exuberante se extendía por el paisaje. Era un lugar salvaje, primitivo, que ofrecía tanto promesas de salvación como peligros desconocidos. El barco llegó a la orilla con un crujido seco, deteniéndose finalmente sobre la arena. La tormenta, aunque todavía rugía en el océano, parecía haber perdido algo de fuerza en las cercanías de la isla. La calma, aunque momentánea, parecía brindarles un breve respiro. Thompson fue el primero en saltar al agua, el agua fría golpeando sus piernas, pero no prestó atención al frío. Lo único que importaba era que habían llegado. Vamos rápido. December Cat. Ordenó Thompson,
extendiendo la mano a los otros para ayudarles a bajar del barco. La tripulación, en su mayoría agotada y con miedo, obedeció sin decir palabra. La necesidad de refugiarse era más fuerte que cualquier duda que pudieran tener sobre la isla. Al desembarcar, los hombres comenzaron a explorar la costa. La arena estaba húmeda, y el viento seguía soplando con fuerza, pero la tierra firme les dio algo que no habían tenido en días: seguridad. Sin embargo, la isla era diferente a lo que esperaban. No había señales claras de vida humana. No había aldeas ni refugios, ni rastros de que alguien hubiera estado allí antes. Solo la naturaleza salvaje y primordial les rodeaba. Thompson, sin embargo, sabía que no podían quedarse demasiado tiempo en la orilla. La tormenta podía regresar, y no podían arriesgarse a ser atrapados por la marea nuevamente. El grupo comenzó a caminar hacia el interior de la isla, con la esperanza de encontrar un lugar seguro para descansar. «Debemos estar atentos», dijo Thompson, mientras avanzaban entre la espesa vegetación. «No sabemos qué nos aguarda aquí. La isla puede ser un refugio, pero también un peligro». Los árboles eran altos y densos, sus ramas entrelazadas formando un techo natural que oscurecía el suelo bajo sus pies. A lo lejos, se escuchaban los sonidos de aves exóticas, pero no había rastro de seres humanos. Los hombres caminaron en silencio, cada uno con sus propios pensamientos y temores, hasta que llegaron a un pequeño claro. En el centro del claro había una fuente de agua cristalina, una pequeña cascada que caía desde una roca alta y formaba un arroyo que serpenteaba a través de la isla. El sonido del agua era reconfortante, y la vista de la naturaleza intacta parecía ofrecerles un respiro. Sin embargo, la sensación de ser los únicos en esa isla persistía, y esa soledad, lejos de ser algo pacífico, era inquietante. «Esto es lo que necesitamos», dijo Davis, el marinero experimentado, mientras se acercaba a la fuente. «Agua potable y un lugar donde podamos descansar. Pero debemos tener cuidado. Esta isla está deshabitada por una razón, y no sabemos qué peligros puede ocultar». Thompson asintió, sabiendo que aún no podían bajar la guardia. Habían encontrado agua y refugio, pero la isla seguía siendo un lugar desconocido, y el peligro podría estar acechando en cualquier rincón. Decidieron montar un campamento cerca del arroyo. Colocaron las pocas pertenencias que habían logrado salvar de la tormenta y encendieron un fuego con las maderas que encontraron en la orilla. La noche cayó rápidamente, y el resplandor del fuego iluminó sus rostros cansados. A medida que el fuego ardía, las sombras danzaban en las paredes de los árboles, creando una atmósfera casi sobrenatural. Los hombres, exhaustos pero aliviados por estar fuera del agua, comenzaron a relajarse. Pero el sentimiento de inseguridad no desaparecía por completo. Algo en esa isla les decía que su llegada no había sido un accidente, que el destino les había colocado allí por una razón, pero cuál era esa razón aún no lo sabían. La noche avanzaba, y los hombres se acomodaron alrededor del fuego, la ansiedad palpable en el aire. Mientras algunos dormían, otros mantenían la vigilancia, alertas a cualquier ruido extraño que pudiera surgir de la oscuridad de la isla. Nadie sabía si la calma que experimentaban era solo temporal, si la verdadera prueba de supervivencia apenas comenzaba. Thompson miró hacia el horizonte, donde la línea del mar se mezclaba con el cielo oscuro. La tormenta había pasado, pero la incertidumbre seguía acechando. «Mañana, investigaremos más», murmuró para sí mismo. «Tenemos que descubrir qué hay en esta isla, y qué tan seguro es este refugio». Y así, mientras el fuego crepitaba y la isla se sumía en el silencio, los hombres se preparaban para enfrentarse a los misterios y peligros que les aguardaban en la oscuridad de la isla desconocida. Capítulo 10. La exploración de la isla. A la mañana siguiente, después de una noche de descanso tenso, los hombres se despertaron al sonido del viento que susurraba entre los árboles y el cantar de aves exóticas, cuyos trinos les resultaban extrañamente reconfortantes en medio de su inquietud. El campamento había sido improvisado, pero lo suficiente como para haberles dado un respiro tras la agitación de la tormenta. El sol, que comenzaba a elevarse sobre el horizonte, proyectaba rayos cálidos sobre la isla, iluminando la densa vegetación que les rodeaba. El aire era fresco, pero impregnado de la humedad que había dejado la tormenta. Aunque la calma parecía haber regresado, Thompson no se atrevió a bajar la guardia. Aún quedaba mucho por descubrir sobre el lugar que, a pesar de ofrecer refugio, seguía siendo desconocido y lleno de misterios. «Hoy exploraremos la isla»,
dijo Thompson con determinación mientras se levantaba y miraba alrededor. Debemos conocer todo lo que podamos. No sabemos qué peligros pueden acecharnos aquí, y necesitamos estar preparados. Los hombres asintieron en silencio, aunque sus rostros reflejaban tanto cansancio como curiosidad. Habían pasado mucho tiempo en el mar, y ahora, por fin, se encontraban sobre tierra firme, pero la sensación de estar en un territorio inexplorado seguía latente en sus mentes. Con un plan en mente, decidieron dividirse en grupos pequeños para explorar diferentes áreas de la isla. Thompson, Davis y 2 hombres más formaron un grupo que se adentraría hacia el interior, mientras que el resto permanecería en el campamento, cuidando el fuego y los suministros. El terreno se volvía cada vez más accidentado a medida que se alejaban de la costa. En el primer tramo de su caminata, se encontraron con una selva espesa que les obligaba a abrirse paso con machetes improvisados. Las hojas grandes de los árboles y las enredaderas que caían desde lo alto se interponían en su camino, dificultando la marcha. Sin embargo, la vegetación no parecía ser particularmente peligrosa. Ningún sonido extraño les alertaba, y por momentos, solo se oían el crujir de las hojas secas bajo sus botas y el murmullo del viento en las copas de los árboles. Tras una hora de caminata, el terreno comenzó a elevarse y a transformarse. A lo lejos, vieron una formación rocosa que se elevaba sobre el paisaje, una especie de meseta que parecía ser el punto más alto de la isla. Decidieron dirigir sus pasos hacia allí, creyendo que desde lo alto podrían obtener una mejor visión de la isla y, tal vez, avistar algún punto que pudiera servir como refugio o señal de vida humana. Eso, ahí arriba, indicó Thompson, señalando la cima rocosa. Vamos hacia allí. Necesitamos una mejor vista del terreno. La subida no fue fácil. El terreno empinado y las rocas resbaladizas pusieron a prueba la resistencia de los hombres, pero, al final, lograron llegar a la cima. Cuando alcanzaron la cima de la formación rocosa, lo que vieron les sorprendió. Frente a ellos, se extendía una vasta extensión de la isla, rodeada por la misma jungla que habían atravesado. Desde allí, podían ver con claridad el contorno de la isla, las costas agrestes, las formaciones rocosas que surgían del agua, y la densa vegetación que cubría casi todo el interior. Sin embargo, no había señales evidentes de asentamientos humanos, ni de embarcaciones cercanas. La isla parecía estar deshabitada, un territorio salvaje e inexplorado. Pero lo más extraño de todo fue lo que vieron al sur, más allá de la espesa selva que cubría el interior. Allí, en la distancia, pudieron distinguir una línea recta que cortaba la vegetación, una especie de sendero o camino que se extendía hacia el interior de la isla. A diferencia de las irregularidades de la selva circundante, ese camino parecía haber sido formado por la mano humana. Nadie en la tripulación había hablado de haberlo visto antes. ¿Qué es eso?, murmuró Davis, señalando la extraña formación. Thompson frunció el ceño, preocupado. La presencia de un camino humano en una isla que hasta entonces parecía deshabitada era desconcertante. ¿Quién podría haberlo hecho? ¿Y por qué estaba tan apartado de cualquier posible asentamiento? Eso, amigos míos, es lo que tenemos que investigar. Thompson dijo con voz grave. No me gusta, pero debemos ver hasta dónde nos lleva ese sendero. Puede que sea la clave para entender esta isla. Los hombres acordaron seguir el sendero, aunque con cautela. Sabían que la isla guardaba secretos, pero ahora parecía que había algo más que simples riesgos naturales. La presencia de un sendero insinuaba que la isla había sido habitada en algún momento, o que tal vez aún lo estaba siendo, aunque de una manera más oculta. El camino los condujo por más terreno escarpado, y después de unas horas de marcha, se dieron cuenta de que se alejaban considerablemente del campamento. No había forma de regresar rápidamente si algo salía mal, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas les impulsaba a continuar. A medida que avanzaban por el sendero, los árboles y la vegetación que rodeaban el camino empezaron a volverse más altos y densos. El suelo estaba cubierto por una capa gruesa de hojas secas, lo que hacía que cada paso fuera más silencioso. Las sombras del bosque parecían absorber cualquier ruido, y el silencio era casi absoluto, salvo por el crujido ocasional de una rama. Finalmente, después de varias horas de marcha, llegaron a una zona más despejada, donde el sendero se bifurcaba en dos direcciones. Aquí, el paisaje parecía diferente, más árido y rocoso. A lo lejos, entre las rocas, se podía distinguir una construcción en ruinas.
Lo que antes podría haber sido un refugio, ahora parecía estar derrumbado por el paso del tiempo. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los hombres, señalando las ruinas. Thompson se acercó, su mirada fija en la estructura. Estaba claro que aquello no era una formación natural. Era la señal de que había algo más en la isla, algo que había permanecido oculto hasta ahora. La construcción estaba en un estado lamentable, pero todavía se podían distinguir los vestigios de lo que alguna vez fue una edificación humana. Eso, amigos míos, es lo que hemos venido a encontrar, murmuró Thompson, con una mezcla de inquietud y determinación. Vamos a investigarlo. Capítulo 11. El enigma de las ruinas. El sol comenzaba a declinar, sumiendo la isla en una suave penumbra, mientras Thompson y sus hombres se acercaban cautelosamente a la estructura en ruinas. La edificación, oculta entre las rocas y rodeada por una vegetación espesa, parecía haberse erguido allí hacía siglos. Las paredes de piedra, desgastadas por el paso del tiempo, mostraban señales de colapso. A pesar de su evidente deterioro, algo en su diseño indicaba que no se trataba de una construcción natural. El silencio en el aire solo aumentaba el misterio que rodeaba el lugar. Los hombres avanzaron con precaución, conscientes de que la oscuridad empezaba a extenderse rápidamente. A medida que se aproximaban, podían distinguir más detalles de la edificación. Las columnas rotas y los fragmentos de lo que parecían ser antiguos muros indicaban que aquello había sido, en algún momento, un edificio significativo. No obstante, no había signos de vida alrededor. El lugar estaba desolado, como si la vida hubiera desaparecido hacía mucho tiempo. Thompson se acercó a una de las paredes derrumbadas y la tocó con la mano. La roca era fría y áspera, pero la sensación era extrañamente reconfortante en medio de la opresiva humedad de la isla. «Esto no puede ser obra de la naturaleza», murmuró, mirando los restos de lo que había sido una gran estructura. «Alguien construyó esto aquí, hace mucho tiempo. ¿Pero quién y por qué? ¿Crees que hay algo dentro?», preguntó Davis, observando las ruinas con recelo. «No lo sé», respondió Thompson, con una mirada decidida. «Pero debemos averiguarlo». Con cuidado, comenzaron a explorar los restos de la construcción, abriéndose paso entre los escombros y las plantas que habían invadido el lugar. La noche caía rápidamente, y las sombras se alargaban por todo el lugar. Algunos de los hombres encendieron antorchas improvisadas, lo que proporcionaba una débil luz en medio de la oscuridad creciente. El ambiente era espeso, cargado de un aire denso y pesado, y cada paso en las ruinas parecía resonar en el vacío que las rodeaba. Después de unos minutos, uno de los hombres, más joven y atrevido, tropezó con algo en el suelo. Era una piedra que parecía haberse desplazado, revelando una abertura en el suelo. La entrada era pequeña, cubierta por tierra y escombros, pero el sonido metálico que provocó al caer indicaba que había algo debajo. «Mirad. ¿Qué es esto?», exclamó el hombre, señalando la abertura. Thompson se acercó rápidamente y comenzó a limpiar los escombros con las manos, revelando una trampilla de metal. Su superficie oxidada no le dio ninguna respuesta inmediata, pero su existencia sugería que había algo más en lo profundo de la edificación. Algo oculto, algo que no querían dejar pasar por alto. «Una entrada secreta», murmuró Thompson, mientras examinaba la trampilla con más detenimiento. «Parece que esto nos llevará hacia abajo. ¿Qué habrá allí?». Con la ayuda de los demás, logró levantar la trampilla, que crujió con el esfuerzo, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. La escalera era de piedra y estaba algo desgastada, pero parecía lo suficientemente sólida como para soportar su peso. La oscuridad que emanaba del interior era imponente, y el aire en su interior estaba notablemente más fresco que en el exterior, como si el aire circulase libremente a través de túneles subterráneos. «No me gusta nada esto», dijo Davis, visiblemente preocupado. «¿Y si es una trampa?». «Es un riesgo que debemos correr», respondió Thompson, sin titubear. «No podemos volver sin saber qué hay allí abajo. Esta isla tiene secretos que no podemos ignorar». Finalmente, con las antorchas en mano, comenzaron a descender uno por la escalera. El aire en el interior estaba cargado de humedad, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra. El pasaje era estrecho, lo que obligaba a los hombres a caminar en fila india, avanzando con cautela. A medida que bajaban, el frío aumentaba, lo que les provocaba una sensación incómoda, como si la temperatura fuera a caer abruptamente. Al llegar al final de la escalera,
Llegaron a una especie de sala subterránea. El techo estaba cubierto de musgo y las paredes eran de roca sólida, pero lo que más les llamó la atención fue el hecho de que la habitación estaba vacía. En su interior, no había más que un suelo de piedra, sin muebles ni adornos, pero lo que destacaba era la gran puerta de hierro forjado que cerraba uno de los lados de la sala. La puerta, a pesar de su antigüedad, estaba bien conservada, sin signos evidentes de deterioro. Thompson se acercó a la puerta y la examinó cuidadosamente. No había manijas ni cerraduras visibles, solo una ranura estrecha a lo largo de su borde. La estructura parecía tan imponente que, por un momento, todos los hombres se sintieron pequeños ante ella, como si fueran simples intrusos en un espacio olvidado por el tiempo. ¿Qué será esto?, preguntó uno de los hombres en voz baja, casi como si no quisiera interrumpir el silencio absoluto que reinaba en el lugar. No lo sé, respondió Thompson, con el ceño fruncido. Pero tenemos que abrirla. Este podría ser el hallazgo más importante de toda nuestra expedición. Con una fuerza inesperada, Thompson empujó la puerta, pero ésta no se movió ni un ápice. La puerta de hierro estaba sellada de alguna manera, como si el tiempo hubiera hecho su trabajo, pero como si la estructura hubiera sido diseñada para resistir cualquier intento de violarla. Los hombres comenzaron a buscar alrededor, tocando las paredes y el suelo en busca de mecanismos ocultos o pistas que pudieran ayudarles a abrir la puerta. De repente, uno de ellos dio un paso atrás y señaló algo en la pared. «Miren esto», dijo, con la voz temblorosa. «Hay algo grabado aquí». Thompson se acercó rápidamente y examinó los símbolos que aparecían en la roca. Estaban tallados con una precisión extraña, formando una especie de escritura que no podía identificar de inmediato. Los símbolos eran complejos, pero se notaba que pertenecían a una lengua desconocida para él. «Esto es algo muy antiguo», dijo Thompson, visiblemente fascinado. «Pero no puedo entenderlo. Necesitaremos tiempo para descifrar esto». A medida que pasaban los minutos, el silencio en la sala era casi palpable. Cada hombre, inmerso en su propia reflexión sobre lo que había encontrado, sentía el peso del misterio que recaía sobre ellos. Estaban a punto de desvelar un enigma mucho mayor de lo que jamás habían imaginado. El aire parecía volverse más denso, y el eco de sus respiraciones se unía al murmullo de la isla misma, como si todo el lugar estuviera esperando que ellos, finalmente, descubrieran la verdad oculta bajo sus pies. Capítulo 12. Los secretos del umbral. La sala subterránea estaba impregnada de un aire extraño, como si el tiempo se hubiera detenido en ese espacio. La puerta de hierro forjado ante ellos era el centro de todo su interés, pero los símbolos grabados en las paredes aumentaban la sensación de misterio y peligro. Thompson y sus hombres se quedaron allí por un momento, mirando las inscripciones, intentando comprender su significado, pero las formas geométricas y los caracteres extraños no ofrecían ninguna pista clara. Nadie se atrevió a tocar la puerta más de lo necesario, como si una fuerza invisible les impidiera acercarse demasiado. Thompson recorrió las paredes con la mirada, pensando en qué hacer a continuación. La presión de la expedición se había hecho palpable. Después de haber caminado tanto, pasado por la tormenta, sobrevivido al mar y a la selva, ahora estaban frente a algo que podía ser la clave de todos sus esfuerzos. Sin embargo, el hallazgo parecía más desconcertante que revelador. ¿Y ahora qué?, preguntó Davis, su tono cargado de incertidumbre. La puerta no se mueve, y estos símbolos. No entiendo nada. Thompson frunció el ceño mientras se acercaba a los grabados. Al principio no pudo comprender las figuras, pero después de un momento, algo en su interior le dijo que no se trataba solo de un texto. Había algo más, algo que no podía ver de inmediato. «Es posible que estos símbolos sean más que simples palabras o instrucciones», murmuró, pensativo. «Parece que hay un patrón. Estoy seguro de que algo se esconde en estos detalles». Mientras él seguía analizando los grabados, uno de los hombres, un poco más impaciente, se acercó a la puerta y empezó a golpearla suavemente con el mango de su antorcha. El sonido metálico resonó por toda la sala, y un eco extraño retumbó desde lo más profundo de la estructura. Pero en cuanto el sonido se disipó, sucedió algo inesperado. Con un ruido bajo, pero muy claro, las paredes de la sala empezaron a moverse ligeramente. Fue como si la piedra misma reaccionara al impacto del golpeteo, y un leve temblor se apoderó de la estructura. Todos los hombres se quedaron en silencio, observando con los ojos bien abiertos. Esperan, exclamó Thompson, levantando una mano.
Algo está sucediendo. De repente, la puerta de hierro emitió un crujido profundo, como si algo se estuviera desenganchando en su interior. Un resplandor tenue surgió de la ranura de la puerta, iluminando débilmente la sala. A medida que el sonido metálico se alzaba, un gran mecanismo oculto dentro de las paredes parecía haberse activado. Las piedras del suelo comenzaron a moverse lentamente, y las grietas en las paredes se agrandaron, revelando pasajes oscuros que antes habían permanecido ocultos. Thompson, completamente absorto en la situación, se acercó aún más a la puerta, sintiendo como el aire a su alrededor se volvía más pesado. Un ligero zumbido comenzó a llenar la sala, como si el lugar entero estuviera vibrando con una energía que jamás había estado allí. La puerta, que hasta entonces había permanecido inmóvil, comenzó a abrirse lentamente, revelando lo que parecía un pasaje oculto. «Esto es increíble», exclamó uno de los hombres, mientras observaban cómo la puerta se desplazaba hacia un lado con una precisión asombrosa. Cuando la puerta se abrió por completo, una intensa oscuridad se extendió más allá de la entrada. La luz de las antorchas apenas lograba iluminar el principio del pasaje. La sensación de lo desconocido se intensificó, y la incertidumbre se apoderó de los hombres. Sin embargo, la necesidad de saber más, de desvelar los secretos de la isla, los impulsaba a avanzar. Thompson, con un suspiro profundo, dio el primer paso hacia el pasaje oscuro. Unos pocos hombres lo siguieron, mientras el resto se quedó atrás, observando con recelo. Cada paso que daban parecía sumirlos aún más en la oscuridad, y el zumbido del lugar se hacía más intenso, casi como si las paredes estuvieran respirando. El pasaje era estrecho, sus paredes cubiertas de musgo y con marcas similares a las que habían visto antes, pero aún más desgastadas. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso y húmedo, y un extraño olor metálico comenzó a impregnar el ambiente, algo que no podían identificar, pero que les resultaba inquietante. Tras unos minutos caminando por el corredor, llegaron a una sala circular, mucho más grande que la anterior, pero igualmente oscura. En el centro de la sala había un pedestal de piedra, cubierto por una capa de polvo y telarañas. A su alrededor, las paredes estaban talladas con más símbolos, similares a los de la puerta, pero ahora con más detalles, como si se tratara de una especie de mapa o diagrama. Thompson se acercó al pedestal, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. El pedestal era antiguo, pero estaba sorprendentemente intacto. En su superficie, algo parecía estar grabado o incrustado, pero la luz débil de las antorchas no era suficiente para desvelar su secreto. A medida que Thompson se inclinaba para examinar más de cerca, su mirada se detuvo en algo que brillaba débilmente en la parte superior del pedestal. Parecía una piedra, una gema tal vez, incrustada en la roca, que reflejaba la poca luz como un faro en la oscuridad. «¿Qué será esto?», susurró Thompson, tocando la piedra con cautela. En cuanto su mano hizo contacto con la gema, un sonido sordo resonó por toda la sala, y la piedra comenzó a brillar con una intensidad creciente. Los hombres dieron un paso atrás, sorprendidos, mientras el resplandor iluminaba cada rincón de la sala. Sin previo aviso, las paredes de la sala comenzaron a moverse, como si fueran paneles que se deslizaban, revelando más pasajes ocultos. La estructura estaba viva, y parecía reaccionar a la presencia de los intrusos. El brillo de la gema se intensificó y, antes de que pudieran reaccionar, un escalofriante susurro recorrió la sala, como si alguien estuviera hablando desde lo más profundo de las paredes. No podía entenderse el idioma, pero el tono era claro: advertencias, ruegos o tal vez amenazas. Thompson se alejó rápidamente del pedestal, sintiendo una presión en el pecho. El aire se volvía cada vez más pesado, como si el mismo lugar estuviera intentando expulsarlos. La sensación de estar en un sitio prohibido, un lugar que no estaba destinado a ser tocado, se hizo más intensa. «Tenemos que salir de aquí», dijo Thompson, su voz tensa. «Algo no está bien». Sin esperar más, los hombres comenzaron a retroceder, sus pasos rápidos y desordenados mientras las paredes seguían moviéndose, creando nuevas aberturas. El lugar parecía estar cambiando a su alrededor, y la sensación de peligro era cada vez más fuerte. Algo estaba a punto de ocurrir, pero no sabían qué. Al salir del pasaje, el aire fresco de la isla les golpeó la cara, y el resplandor de la puerta de hierro comenzó a desvanecerse a medida que se cerraba lentamente. Pero algo había quedado claro: lo que había en ese lugar, lo que había despertado la piedra en el pedestal, no era algo que debieran tomar a la ligera.
El misterio se había profundizado, y el enigma de las ruinas parecía más aterrador que nunca. En este capítulo, el grupo de exploradores logra abrir una puerta secreta, que los lleva a un pasaje subterráneo con un pedestal misterioso. Al interactuar con un objeto en el pedestal, desatan una serie de reacciones en el lugar, como si el entorno estuviera vivo y reaccionara a su presencia. Las paredes se mueven y el ambiente se vuelve peligroso, lo que genera una sensación de peligro inminente. El misterio de la isla sigue desarrollándose, y los secretos ocultos parecen mucho más profundos de lo que habían anticipado. Capítulo 13. La trampa del pasado. La luz de las antorchas temblaba en la densa oscuridad del pasaje cuando los hombres comenzaron a salir de la sala subterránea. El aire fresco de la isla se sentía casi como un alivio, pero la inquietud no se desvanecía. La sensación de haber tocado algo prohibido, algo que pertenecía a un pasado olvidado, seguía latente en cada uno de ellos. Nadie hablaba, como si el misterio recién desvelado pesara más que cualquier palabra que pudieran pronunciar. Thompson caminaba al frente, pensativo, mientras sus compañeros se mantenían a su alrededor. Su mente no dejaba de dar vueltas a lo que habían presenciado. El pedestal con la gema, la reacción de la sala, el sonido extraño. Había algo más profundo en esa isla, algo que había sido sellado por una razón. Y, sin embargo, ahora lo habían desenterrado. ¿Qué fue eso?, murmuró Davis, mirando a su alrededor con nerviosismo. ¿Qué desataron cuando tocamos esa piedra? Thompson no respondió de inmediato, porque no tenía una respuesta clara. Se sentía impotente ante la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Estaba seguro de una cosa: aquello no era un simple vestigio antiguo. Algo en ese lugar había estado esperando, y ahora que lo habían tocado, algo en la isla parecía haberse despertado. Al regresar al corredor principal, llegaron nuevamente a la gran sala subterránea, pero al entrar, notaron que las cosas no eran como antes. La puerta de hierro, que había quedado entreabierta al principio, ahora estaba completamente cerrada, sin rastro de cómo se había abierto o cómo había cambiado su posición. No había signos de la energía que habían sentido minutos antes. La sala estaba en silencio, como si todo lo que había sucedido nunca hubiera ocurrido. ¿Qué demonios?, exclamó uno de los hombres, asombrado. ¿Cómo es posible que la puerta esté cerrada otra vez? Thompson avanzó hacia la entrada, tocando la fría superficie de la puerta con la mano, pero no encontró ninguna diferencia en su apariencia. Estaba intacta. Era como si el mecanismo hubiera retrocedido en el tiempo, devolviendo las cosas a su estado anterior. No puede ser, dijo Thompson, mientras observaba la puerta con una mezcla de frustración y desconcierto. Esta puerta, este lugar, están jugando con nosotros. ¿Crees que haya sido un error?, preguntó uno de los hombres, visiblemente nervioso. Tal vez algo que hicimos alteró el mecanismo. Quizás no era el momento de entrar. Thompson frunció el ceño, dándose cuenta de que la situación había tomado un giro aún más oscuro. Aquello no podía ser una coincidencia. La puerta se había abierto por algo que había hecho que se activara un mecanismo, y ahora, simplemente se había cerrado nuevamente, sin ninguna lógica que pudieran entender. Fue entonces cuando, al observar más de cerca el pedestal vacío en la sala, Thompson se dio cuenta de un detalle importante. La piedra que había brillado tan intensamente ya no estaba. El pedestal estaba vacío, sin rastro de la gema que había activado el resplandor. Una sensación de pavor recorrió su espina dorsal al darse cuenta de que alguien o algo más estaba involucrado en este fenómeno. La piedra había desaparecido, pero no de forma natural. No lo entiendo, dijo Thompson, más para sí mismo que para los demás. ¿Qué significa todo esto? Fue entonces cuando un sonido bajo, apenas perceptible, comenzó a llenar el aire. Un susurro leve que parecía emanar de las paredes. No eran palabras, pero el tono parecía ser el mismo que el que habían oído en la sala subterránea. Un murmullo extraño que, de alguna manera, les helaba la sangre. ¿Lo escucháis?, preguntó Davis, mirando a su alrededor con una expresión alarmada. Nadie respondió. El sonido continuaba, creciente, como una especie de canto bajo y extraño. La sensación de que el lugar estaba vivo se hizo más presente. No era solo una construcción antigua, la isla misma parecía estar comunicándose con ellos, como si fuera un organismo, y ellos, los intrusos, estaban alterando algo esencial en su equilibrio. De repente, las paredes de la sala comenzaron a temblar nuevamente.
Esta vez no era un leve movimiento. El temblor fue más fuerte, como si el suelo debajo de ellos se estuviera reconfigurando. La piedra crujió, y un profundo retumbar llenó el aire, haciendo que los hombres se sobresaltaran. La sala, antes silenciosa y pacífica, ahora parecía cobrar vida, respondiendo a la presencia de los exploradores. «Tenemos que salir de aquí. Esto no está bien», gritó uno de los hombres, comenzando a correr hacia la salida. Thompson, sin embargo, no se movió. Estaba paralizado, mirando la forma en que las paredes se desplazaban y se deslizaban lentamente, como si todo el edificio se estuviera reconfigurando a sí mismo, como si se tratara de una trampa destinada a mantenerlos dentro. No, Salgon, Ordenó Thompson, con voz autoritaria, aún observando el movimiento de las paredes. Quedémonos juntos, no sabemos lo que está pasando, pero si nos dispersamos, no habrá forma de salir. Con un gesto firme, los hombres comenzaron a reunirse de nuevo alrededor de él, aunque su miedo era palpable. El suelo temblaba con más intensidad, y la grieta en las paredes se agrandaba, dejando entrever un pasaje oscuro que antes no había estado allí. De repente, las paredes se abrieron por completo, como si una parte del edificio se hubiera desplomado, revelando un pasaje más grande, oscuro y misterioso. Al fondo, apenas visible a la luz de las antorchas, apareció algo que ninguno de los hombres pudo identificar. Parecía un objeto, un artefacto de proporciones impresionantes, cubierto de polvo y telarañas, como si estuviera esperando ser descubierto. Sin pensarlo más, Thompson avanzó con determinación. No podía dejar de explorar. Sabía que aquello era el corazón del misterio. Si quería entender lo que estaba pasando en la isla, debía llegar hasta ese artefacto, cualquiera que fuera. Solo entonces podría tener una respuesta, o al menos una pista de lo que estaba ocurriendo. Vamos, Saigon, Ordenó, avanzando con paso firme hacia el pasaje recién abierto. A medida que caminaban por el pasaje, la tensión en el aire se hacía más espesa, casi opresiva. El eco de sus pasos retumbaba en las paredes, y el susurro extraño, ahora más fuerte que nunca, parecía rodearlos, susurrando algo incomprensible, como si el lugar estuviera vivo y consciente de su presencia. Al final del túnel, el artefacto que habían visto desde lejos se hizo completamente visible. Era una figura de piedra masiva, tallada con detalles finos y símbolos que ningún hombre había visto antes. A su alrededor, había una serie de piedras dispuestas de forma circular, como si marcaran un altar o un lugar de culto. Thompson se acercó al artefacto, sabiendo que su descubrimiento podría cambiarlo todo. Pero justo cuando sus manos tocaron la superficie fría de la piedra, un estruendoso sonido llenó la sala, y el suelo comenzó a temblar aún más fuerte, como si algo en el interior de la isla estuviera reaccionando a su toque. Un terrible presentimiento se apoderó de él, pero ya era demasiado tarde. En este capítulo, la situación se intensifica cuando los exploradores descubren que el lugar en el que están no solo está lleno de misterios, sino también de una especie de inteligencia o poder que parece manipular el entorno. Después de que la puerta se cierra y las paredes de la sala comienzan a moverse, se enfrentan a la sensación de que el lugar es una trampa, diseñada para mantenerlos prisioneros. El artefacto misterioso al final del pasaje parece ser la clave de todo, pero al acercarse a él, los hombres desatan un nuevo peligro, lo que deja entrever que el lugar tiene un propósito mucho mayor del que imaginaban. Capítulo 14. La revelación de la isla. El eco de las piedras cayendo y el retumbar del suelo bajo sus pies no dejaba de aumentar. Thompson, que había sido el primero en acercarse al artefacto, se apartó rápidamente al sentir un cambio en la vibración del suelo. La sala estaba viva, de alguna manera. El lugar parecía respirarse a sí mismo, y la presión aumentaba conforme avanzaban. El aire se volvió denso, opresivo, como si algo se estuviera despertando. Los demás hombres, siguiendo a Thompson, se detuvieron a su alrededor, observando con inquietud la figura que se alzaba en el centro del altar de piedra. Era un obelisco alto, cubierto de símbolos tallados en relieve, símbolos que ninguno de ellos pudo reconocer. Parecían pertenecer a una cultura antigua, olvidada por el tiempo. Sin embargo, había algo en la forma de esos símbolos, algo en su disposición, que sugería un mensaje oculto, un significado más profundo. Thompson no pudo evitar sentir que, al estar frente a este artefacto, estaban tocando algo más allá de su comprensión. Era como si el pasado y el presente se entrelazaran en ese punto, como si el tiempo mismo hubiera dejado de tener relevancia.
Esto no puede ser solo una reliquia, murmuró Thompson, más para sí mismo que para los demás. Esto está vivo. De repente, una serie de sonidos extraños comenzaron a emanar del interior del artefacto. No eran palabras, pero sonaban como susurros, como una voz lejana que trataba de comunicarse con ellos. La piedra comenzó a brillar tenuemente, como si respondiera a la presencia de los exploradores. Un haz de luz surgió de uno de los símbolos del obelisco, proyectándose hacia el techo, iluminando el espacio circundante con una intensidad cegadora. Mirren. «Está reaccionando», exclamó uno de los hombres, retrocediendo un paso por el miedo. Pero Thompson no retrocedió. Estaba completamente absorbido por lo que sucedía. El brillo de la piedra no solo era un fenómeno físico. Sentía que, a través de esa luz, algo se comunicaba con él. Su corazón latía más rápido, y su mente se llenaba de pensamientos dispersos, confusos, como si su propia conciencia estuviera siendo conectada con una corriente de información extraña y poderosa. Fue en ese momento cuando la voz, por fin, se hizo audible, aunque no era humana. Era un sonido gutural, un murmullo ancestral, como si se tratara de una lengua olvidada. Thompson pudo sentirlo en lo profundo de su ser, como si estuviera escuchando una revelación directa del pasado, una revelación que no solo provenía de la isla, sino de todo el universo. Esa voz hablaba de secretos antiguos, de dioses olvidados, de sabiduría prohibida, de tragedias y victorias que ya no quedaban en la memoria de la humanidad. «Escuchad», ordenó Thompson, extendiendo su brazo como si intentara apoderarse del sonido. Los demás se quedaron en silencio, tratando de captar el mensaje oculto en esas palabras ininteligibles. Los símbolos en el obelisco comenzaron a brillar más intensamente, y la luz del haz proyectado en el techo de la sala se expandió, envolviendo toda la estructura. La isla misma parecía temblar, como si todo lo que había sucedido hasta ahora estuviera encaminado a este único momento, a este instante de revelación. La voz continuó, y Thompson, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, comenzó a sentir una presión extraña en su cabeza. Era como si la isla estuviera abriendo su mente, o más bien, como si le estuviera dando acceso a una realidad paralela, a un conocimiento profundo que había estado sellado durante milenios. En ese instante, una visión se formó en su mente. Imágenes fugaces comenzaron a aparecer, primero borrosas, luego más nítidas. Vio una civilización antigua, grandiosa, construida sobre una isla similar a la que él y sus compañeros estaban explorando. Las gentes de esta civilización eran seres extraños, de ojos brillantes, que poseían un conocimiento avanzado de las ciencias y las artes. Los hombres y mujeres caminaban entre gigantescas estructuras de piedra que emitían una energía extraña, una energía que los conectaba con el universo de formas que los humanos actuales no podían comprender. La visión cambió rápidamente. Ahora, la isla estaba siendo atacada. Vio grandes olas arrasando las costas, naves flotando en el aire como si estuvieran suspendidas por una fuerza invisible. Y luego, un cataclismo. La tierra comenzó a desmoronarse, y las grandes estructuras de piedra cayeron en el mar. La civilización había sido destruida en un solo día, como si hubiera sido arrasada por un castigo divino, por una fuerza que no podían prever ni controlar. Thompson dio un paso atrás, su mente abrumada por la intensidad de las imágenes. Trató de tomar aire, pero parecía como si la atmósfera de la isla misma estuviera asfixiando sus pulmones. La visión se desvaneció tan rápido como había llegado, y la sala volvió a la penumbra. ¿Lo has visto?, preguntó uno de los hombres, su voz temblorosa. ¿Qué fue eso? Thompson no sabía qué decir. Su mente estaba aún sumida en el caos de lo que había experimentado. Sabía que lo que acababa de presenciar no era una simple visión. Había sido una conexión con algo más grande, algo que trascendía todo lo que conocían. La isla no solo había sido testigo de una civilización perdida, era un vínculo entre su mundo y un conocimiento antiguo que los humanos ya no podían comprender. No sé lo que he visto, respondió Thompson, sin poder articular más palabras. Pero algo ha cambiado. La isla está viva. Y no hemos hecho más que tocar la superficie. A medida que las luces de la piedra se apagaban lentamente, la voz ancestral se desvaneció, dejando tras de sí un vacío profundo. La presión en el aire cesó, pero el ambiente permaneció cargado, como si el eco de la revelación aún flotara en el aire. Los hombres se miraron entre sí, desconcertados, temerosos de lo que acababan de vivir.
Nadie se atrevió a hablar más, como si las palabras pudieran alterar la gravedad de lo que acababan de presenciar. Thompson dio un paso hacia atrás, mirando el obelisco una última vez. Sabía que no podían irse sin entender más. La isla tenía secretos que desentrañar. Y aunque una parte de él temía lo que aún podía descubrir, sabía que su destino, el destino de todos ellos, estaba irremediablemente ligado a la isla y a sus misterios. Con una mirada decidida, Thompson giró hacia el pasaje oscuro por el que habían entrado. Sabía que su misión no estaba completa. Había algo más en ese lugar, algo que no podían ignorar, y no descansaría hasta desvelarlo, sin importar el costo. Y así, con el eco de las antiguas voces aún resonando en sus mentes, los exploradores se adentraron más profundamente en la isla, dispuestos a desentrañar el enigma que se les había presentado. En este capítulo, los exploradores se enfrentan a una revelación de proporciones cósmicas. El artefacto que habían descubierto en la isla comienza a emitir una luz intensa y una voz ancestral les transmite un mensaje del pasado, mostrándoles la visión de una civilización avanzada y su posterior destrucción. Esta experiencia deja a Thompson y a su grupo con más preguntas que respuestas, pero también con la certeza de que la isla guarda secretos mucho más profundos de lo que jamás imaginaban. El capítulo cierra con una sensación de inevitabilidad. La isla está viva, y su destino está vinculado al de los exploradores. Capítulo 15. El despertar final. La isla se encontraba envuelta en una quietud casi sobrecogedora, una calma que contrastaba con la turbulencia interna que experimentaban los exploradores. La visión de la civilización caída seguía fresca en la mente de Thompson, quien, sin embargo, no podía apartarse de la sensación de que algo más estaba por suceder. Había algo en el aire, algo en la isla misma, que no los dejaba en paz. Era como si el tiempo estuviera a punto de reescribirse y con él, el destino de todos los que se encontraban allí. Thompson no podía entender cómo el artefacto había reaccionado de esa manera. ¿Por qué ellos? ¿Por qué ahora? La idea de que su presencia allí no era casual se hacía cada vez más fuerte. La isla, más que un simple refugio para reliquias, parecía un ser con voluntad propia. Y ahora, después de lo que acababan de vivir, no podía deshacerse de la sensación de que algo mucho mayor estaba en juego. Los demás miembros del equipo, visiblemente alterados, se mantenían en silencio. Nadie había hablado de lo que había sucedido, de la voz ancestral, ni de las visiones compartidas. Estaban atónitos, como si el choque de la revelación les hubiera dejado sin palabras. La idea de una civilización avanzada destruida por fuerzas desconocidas pesaba sobre ellos como una maldición, como un eco que aún resonaba en sus mentes. Después de lo ocurrido, Thompson los reunió en un círculo improvisado, al fondo de la sala, lejos de la oscuridad del obelisco. El silencio era pesado, como si el aire mismo estuviera impregnado de las mismas dudas que ellos albergaban. «Escuchen», comenzó Thompson, su voz baja pero firme. «Lo que hemos visto no es una fantasía. La isla nos está enviando un mensaje. Las visiones que tuvimos son el reflejo de lo que ocurrió aquí, de lo que pasó con esa civilización. Pero hay algo más, algo que no hemos comprendido por completo. Lo que sea que esta isla encierra no es solo un vestigio del pasado. Es algo más grande, algo que está vivo». Uno de los hombres, el más joven del grupo, levantó la mano, su rostro marcado por el miedo y la incredulidad. «¿Qué quiere decir con que está viva?», preguntó, su voz temblorosa. «¿Está diciendo que la isla tiene conciencia?». Thompson asintió lentamente. Estaba convencido de que la isla no era solo un lugar físico. Había algo en ella, algo misterioso, que desbordaba la comprensión humana. Algo que no podía explicarse con la lógica o la razón. «No lo sé», respondió, con sinceridad. «Pero sé que lo que está sucediendo aquí no es coincidencia. Lo que hemos tocado, lo que hemos despertado, es mucho más que un artefacto antiguo. Algo nos está observando, y está esperando que descubramos su verdadero propósito». Un profundo silencio se apoderó del grupo mientras las palabras de Thompson se instalaban en el aire. Nadie sabía qué hacer con esa información, pero todos sentían que había una verdad oculta, algo por desvelar. Y la isla, de alguna forma, parecía estar guiándolos, empujándolos hacia un desenlace que ninguno podía prever. A medida que el grupo discutía sus opciones, la atmósfera en la sala se volvía cada vez más pesada. De repente, una luz brillante emergió de las grietas del suelo. Los exploradores retrocedieron instintivamente,
sus corazones acelerados por el miedo y la expectación. Era como si la isla misma estuviera reaccionando, como si hubiese despertado por completo. Un rugido profundo retumbó en el aire, no físico, sino más bien como un sonido que resonaba dentro de sus mentes, un estruendo cósmico que parecía provenir de las entrañas de la tierra misma. Los símbolos en el obelisco, antes apagados, comenzaron a brillar de nuevo, esta vez con una intensidad mucho mayor. La luz se expandió, tomando forma, volviéndose tangible. «Esto no es un sueño», exclamó Thompson, mientras se aferraba a la pared para mantenerse de pie. «Esto es real. Es la isla. Está respondiendo». Las grietas en el suelo comenzaron a abrirse aún más, y el rugido se intensificó, convirtiéndose en un canto profundo, casi etéreo, que parecía emanar de un lugar fuera del tiempo. La sala se iluminó por completo, y fue entonces cuando la visión final se desplegó ante ellos. Una forma gigantesca emergió de las profundidades de la isla, tan grande que parecía abarcar todo el horizonte. Era una figura colosal, una entidad que no podía ser descrita con palabras humanas. Tenía un cuerpo que se retorcía como un remolino, una forma que no pertenecía a ningún mundo conocido. Era más que una criatura. Era una manifestación de la misma isla, un reflejo de su poder primordial. Los exploradores, aterrados, no podían apartar la mirada de la figura que se alzaba frente a ellos. Parecía estar hecha de piedra y luz, pero sus movimientos eran tan fluidos como el agua, tan imponentes como una tormenta. Era una entidad que desbordaba todo lo que conocían, que no podía ser contenida dentro de los límites de la razón humana. Thompson, sin embargo, comprendió algo que los demás no pudieron. La figura no era un enemigo. Era un guardián, un protector de la isla y de los secretos que contenía. Y lo que había sucedido hasta ese momento, la revelación de la civilización perdida, las visiones, los símbolos, todo tenía un propósito. La isla había despertado porque ellos la habían tocado, porque habían sido elegidos para conocer la verdad. ¿Qué quiere de nosotros?», preguntó uno de los hombres, su voz llena de desesperación. Thompson se giró hacia él, su rostro iluminado por la luz cegadora. «Nos quiere que entendamos», respondió, con una mezcla de asombro y temor. «Nos quiere dar su conocimiento. Su sabiduría. Pero depende de nosotros aceptarlo». La figura, al percatarse de la respuesta de Thompson, comenzó a moverse hacia ellos, de manera lenta pero inexorable. Un temblor recorrió la tierra mientras avanzaba, y la presión en el aire se hizo casi insoportable. Pero, a medida que se acercaba, Thompson sintió una calma profunda. La entidad no estaba allí para destruirlos, estaba allí para guiarlos. Y fue entonces cuando comprendió la última revelación. «Esto es nuestra misión. El destino de la humanidad está aquí», dijo, con una voz que resonó a través de la sala. La entidad se detuvo a unos metros de ellos, y en un destello de luz pura, comenzó a transmitirles imágenes, conceptos, ideas, conocimientos que jamás habían sido concebidos por la mente humana. Era una experiencia trascendental, un despertar de las posibilidades infinitas de la mente y el espíritu. Con cada segundo que pasaba, los exploradores sintieron como sus mentes se expandían, como todo lo que creían conocer sobre la realidad comenzaba a desmoronarse y a ser reemplazado por algo mucho más grande. El conocimiento de los dioses antiguos, la sabiduría de la civilización perdida, se les desvelaba como un río interminable, fluyendo en ellos y a través de ellos. Finalmente, la entidad desapareció, desvaneciéndose como si nunca hubiera estado allí. Pero la isla, ahora, ya no era la misma. Algo había cambiado, algo fundamental. Thompson miró a sus compañeros. Todos estaban en silencio, pero sus rostros reflejaban una paz indescriptible, como si lo que acababan de vivir les hubiera revelado la verdadera naturaleza del universo. La misión de los exploradores había terminado, pero lo que habían aprendido perduraría para siempre. En este capítulo final, los exploradores experimentan la última y más impactante revelación de la isla. La figura mística que emerge de las profundidades parece ser un guardián ancestral, transmitiéndoles el conocimiento perdido de una civilización anterior. La isla no solo es un lugar físico, sino un ser consciente que busca compartir su sabiduría. Los hombres se enfrentan a una experiencia trascendental que cambia sus perspectivas sobre la vida, la realidad y el destino de la humanidad. La isla, en su despertar final, les ha dado un propósito más allá de la simple exploración,
ser los portadores de una sabiduría olvidada por siglos. Y así, queridos oyentes, concluimos la fascinante travesía a través del Chancellor de Julio Verne. Una historia llena de misterio, revelaciones y lecciones sobre el conocimiento perdido y el destino. Si te ha gustado esta narración, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más contenido como este. Gracias por escuchar y hasta la próxima aventura.